Continuamos en otra vuelta más, 11 horas 45 minutos en todo el territorio de la República Argentina y ahora en contacto con el doctor Lucas Brites, urólogo, para completar un poquito una nota que tuvimos hace un tiempo. El doctor es urólogo, especialista en urología. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, nos escucha Fabio Márquez, Pablo Duré, les hablan de Nogoyá. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bien, Doc. Habíamos hecho una nota hace un tiempito que tuvo muchísima repercusión por la claridad con la cual expresa usted sus conceptos, porque tengo que confesarle que no necesariamente a veces un buen profesional y desde la medicina es didacta, digamos, sabe cómo explicar, así que bueno, tuvo mucha repercusión y es por eso que lo contactamos otra vez, porque quedaron algunas cositas como... por ejemplo, yo no sé si usted tiene tema, pero yo tiro un disparador, un tema. El tema, hablamos de la medición del antígeno prostático en el hombre a partir de una edad y quizás por ahí de algunos hábitos o de algo que usted encuentre en el consultorio como para que le pueda contar como disparador inicial al sector masculino cómo empezar a cuidarse, qué empezar a hacerse, qué hábitos tiene que tener para no tener que sufrir lo que casi todos vamos a sufrir, ¿no? Porque es una constante esto de la próstata, Doc. Sí, Fabio, todo hombre tiene una próstata, entonces todo hombre está bajo el riesgo de sufrir algún síntoma con ese órgano, lo cual es muy frecuente. Generalmente los síntomas pueden empezar a presentarse a partir de los 40 años, 50 años es la edad que más frecuentemente empiezan los síntomas, pero no siempre son síntomas marcados, síntomas que limitan la calidad de vida. O sea, en general, la mayoría de los hombres nos vamos acostumbrando Claro, a orinar mal, eso claro. es lo que siempre hablo con los pacientes. Y los síntomas se hacen más marcados ya cuando tenemos 60, 70 años de edad. Lo que vos me estás planteando se denomina screening de cáncer de próstata o screening prostático. ¿Y qué es un screening? A ver, ¿Sí? a ver. Me gusta esta charla porque es muy dinámica y es innovadora. No tenemos un temario escrito, entonces vamos sacando temas así de interés general y me gusta porque vos tenés la temperatura de la calle, de la gente, de la audiencia. Claro. Y el screening es algo que es trascendental dentro de la práctica urológica. El screening es cuando uno está estudiando a una persona o pide estudios a una persona que no tiene síntomas. Claro. Entonces, esto es lo ideal para la prevención del cáncer de próstata y para el estudio de la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué Ujú. se pide en un screening o de qué consta el estudio de la próstata en un consultorio urológico? En primer lugar, el estudio del PSA, que es un análisis bioquímico es una sigla. El PSA es una proteína y es una sigla que usamos que viene del inglés, que la traducimos es el antígeno prostático específico. Ujú. Y como el nombre lo dice, es una proteína que lo genera en la célula de la próstata. Por eso es muy sensible y nos va marcando. Y cuando hay un cáncer, se usa como un marcador tumoral. Ujú. O sea, si uno hizo un tratamiento por cáncer de próstata y el PSA, el antígeno prostático, está elevado, quiere decir que hay una recaída o que el cáncer está persistente. Claro. Entonces, ¿a qué edad? A partir de los 50 años inicia el screening de cáncer de próstata, según las guías clínicas urológicas. Pero si tenemos antecedentes familiares de primer grado, que significa mi papá, Ujú. mi hermano, ¿sí? O mi abuelo paterno, entonces el screening o el control prostático, aunque yo no tenga síntomas, debo hacerlo a partir de los 40 años de edad. Uso palabras técnicas y tratamos de llevarlo al lenguaje popular Por supuesto. para que podamos entendernos todos. No sé si ahí respondí tu pregunta completamente. Sí, sí, y digamos, me gustaría porque usted también es especialista en neurología oncológica también. Quiero dejar para un ratito el tema de la urología oncológica, pero quiero
aprovecharlo porque es muy claro usted para hablar por ahí temas tabú, no solamente de nuestra masculinidad, sino para lo femenino, pero en este caso para lo masculino. No sé si a usted le pasa en el consultorio que el hombre por ahí llega a una edad en donde merma, ya sea o lo va a contar usted, por X causa, merma la potencia sexual y comienza a utilizar ayudines, digo yo, ¿no es cierto? ¿Está contraindicado? Usted que es especialista, ¿es por ahí o por ahí es para cambiar algunos hábitos, algunas cosas? Cuéntenos un poquito acerca, sáquele un poco el tabú al tema, usted que es urólogo, para la audiencia masculina. Bueno, este es un tema muy lindo y muy frecuente, y vamos a hacer de cuenta que estamos en un consultorio y en paralelo, hoy que estamos en la etapa de la inteligencia artificial, y en paralelo estamos mezclando la imagen de estar sentado en un café o en una mesa con un amigo. Entonces vamos a tratar de hablarlo así para que todos nos entendamos, Me gusta. porque en nuestra audiencia hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, me imagino. Entonces, vamos a tratar de hablarlo con naturalidad. Sí, sí. La sexualidad va cambiando, todos vamos cambiando con el tiempo. Es más, si lo tomamos y hacemos un paralelo con otras cosas, todos tenemos gustos diferentes hoy de lo que teníamos hace 20 años atrás. Uh-huh. Entonces, la sexualidad también es lo mismo. Yo siempre me gusta la imagen, que la hablo con los pacientes en el consultorio, que el sexo, la actividad sexual, yo le hago la imagen como es que es una mesa. Y esa mesa necesita diferente cantidad de patas para mantenerse en pie. Uh-huh. Entonces, de esa mesa, la actividad sexual es una actividad hormonal, es una actividad física, es una actividad social y es una actividad de comunicación y es una actividad afectiva, entre otras cosas. Entonces es multifactorial. Claro. Afectiva porque necesito tener un vínculo emocional. Uh-huh. Comunicación porque es parte de la comunicación en la pareja. Uh-huh. Y esa comunicación va cambiando con el tiempo. Nosotros no hablamos igual hoy con la pareja como hablábamos hace 20 años atrás, y es que tenemos la suerte de tener una pareja de mucho tiempo. Yo hoy estoy cumpliendo, gracias a Dios, es una bendición, 10 años de casado. Felicitaciones. Entonces, yo no hablo, felicitaciones. gracias, no hablo con mi señora hoy como hablaba hace 10 años atrás, nos comunicamos diferente, Claro. y así también es el sexo. Entonces, uno lo que tiene que asumir es que el sexo va a ir cambiando y generalmente el hombre es el que por ahí nos cuesta más adaptarnos. El hombre por ahí no asume que ha cambiado y que ha cambiado de gustos. Uh-huh. Entonces, quiere forzar una sexualidad que tenía hace 10 o 15 años atrás. Claro. Y en ese tratar de forzar va en contra de su naturaleza y ahí empieza el conflicto. Entonces la consulta es, doctor, yo vengo al consultorio porque me dificulta tener erecciones, o no puedo mantener la virilidad, vamos a decirlo entre comillas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces empezás a hablar y con una vez que te lleva unos minutos de charlar, cae en la cuenta que en realidad a mí no me cuesta mantener una erección. Lo que a mí me pasa es que ya no tengo ganas de tener sexo como tenía antes, y eso me preocupa, porque yo antes siempre tenía ganas y la que en teoría no quería era mi señora. Uh-huh. Y hoy me pasa lo contrario, y entonces eso le preocupa al hombre. ¿Por qué? Porque hormonalmente vamos cambiando y vamos cambiando de gustos. Ahora, vos estás hablando de medicación. La medicación que hoy tenemos es muy segura y es muy buena para ayudar a la sexualidad, pero también es muy buena porque ayuda en otras partes del cuerpo. Hay drogas como el tadalafilo, por ejemplo. Yo no voy a hablar de marcas acá, porque no es el objetivo, sí. Pero hay drogas que son muy seguras, que la mayoría de las personas, de los hombres, lo pueden usar sin tener grandes complicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, aquella persona que tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, que está tomando medicación específica como vasodilatadores. O sea, el paciente que es hipertenso, por ejemplo, sí, en general puede tomarlo. Ahora, el paciente que tuvo un antecedente, un infarto, un stent, y está tomando algún vasodilatador específico, que tampoco vamos a dar nombres para no confundir a la gente, no, sí. Lo mejor es que vaya al consultorio. Bueno, ese paciente sí tiene que tener cuidado. Claro. Pero la inmensa mayoría de los hombres pueden tomarlo tranquilamente, la medicación que, como vos decís, el ayudín. Claro. ¿Y por qué ayuda? Esta medicación no mejora la libido o las ganas de tener sexo.
Lo que hace esta medicación es un vasodilatador, ayuda a mantener, a que la sangre circule, Ujú. y esa sangre necesita el órgano viril para ingurgitarse, para aumentar de tamaño y tener un coito, ¿sí? Hablo así porque es un horario donde por ahí No, por supuesto. hay ciertos términos que Sí. tenemos que cuidar. A ver, Doc, Entonces, sí, 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 diga. digamos yo tratando de leerlo y bajarlo un poquito. Sí, decime. El tadalafil o el sildenafil, lo más conocido, sería el motor la nafta del motor. Pero si no te anda el burro de arranque, digamos, como para que arranque el motor, de nada te sirve que tengas el motor lleno de nafta, ¿no? Excelente paralelismo. Sí, exactamente, es así. Entonces, para que esa mesa, como digo, la misma imagen que di, esté de pie, por ahí cuando uno es más joven no necesita tantas patas. No, O claro. sea, hay muchachos jóvenes que no necesitan la afectividad, no necesitan, necesitan tener otra persona nada más, y pueden mantener el sexo tranquilamente. Después con el tiempo por ahí esa mesa va necesitando más patas para sostenerse. ¿Sí? Bueno, pero Necesitan la afectividad. Así que bueno. es importante que toquemos todas las aristas, me parece a mí, y le consulto. Uno cuando es joven está con las hormonas a flor de piel, o sea, no necesita ni media vuelta del burro de arranque, pero después, biológicamente, esta condición hormonal va cambiando y por eso se va transformando la sexualidad en el hombre, Doc. Exactamente, y como dijimos, es una actividad multifactorial, es una actividad física también. Ujú. Entonces, si físicamente el hombre no tiene una capacidad cardiopulmonar básica, tampoco va a poder mantener esa actividad física. De todo lo que estamos escuchando hoy, de tu audiencia, yo calculo que el 90% no va al gimnasio, no va a jugar al fútbol. Entonces, querer hacer una actividad física de repente, y quizás no, físicamente no está para sostenerla. Claro, ¿Me sí, entendés? O sea, entiendo. es para hablar de lo físico, no hablo de lo emocional, de lo afectivo, nada de eso. Ujú. Entonces, por ahí hay que asumir también que si hace 15, 20 años atrás la frecuencia sexual en la pareja era de 2 veces al día, y quizá hoy es una vez cada 15 días, pero hay que ver, como la sexualidad es de a dos, hay que ver si quizás eso es normal para la pareja y es sano para la pareja. Claro, Entonces, no se pueden, en esto no se pueden transmitir recetas, no se exactamente. puede hacer algo universal, Ujú. y tampoco el sexo hay que focalizarlo como que es lo único imprescindible en la pareja, porque la actividad sexual no es solamente el coito, la penetración. La actividad sexual es compartir, charlar, tomar un mate, tocarse las manos. Todo eso es sexualidad también. Y eso va a llevar a que pueda haber un buen coito. Qué ¿Se entiende? buen mensaje, Doc. ¿Lo trata esto usted con sus pacientes? Estamos hablando de la virilidad masculina, pero ¿lo trata usted a esto que estamos hablando al aire con sus pacientes en el consultorio? Sí, claro, sin duda. Y lo mejor y lo que más me gusta, yo pido cuando viene el hombre, le digo, bueno, la siguiente consulta, vengan con su señora. Qué bueno. Vengan, señora. Entonces, y hay un mensaje que también que voy a dar que no es naif ni es nada, que es algo que realmente lo pienso y lo vivo así. En estas situaciones que uno dice, bueno, yo tengo que cambiar algo, entonces, ¿qué cambio? Cambio esto, empiezo a mirar otras películas, empiezo a sumar cosas a la habitación. Bueno, lo que generalmente es mejor, y siempre recomiendo no cambiar, es de pareja. Lo mejor es tener una pareja estable, Claro, establecida. claro, ¿Por qué? Porque es lo más sano, es lo más saludable, y claro. hasta es lo más barato, Sí, emocional, sí, económica, sí, físicamente, es lo mejor, claro. porque ahí es donde uno va a tener el sostén. ¿Sí? Siempre que uno intenta cambiar cosas demasiado innovadoras, se va a chocar contra una pared porque uno está exigiéndole a uno mismo gustos diferentes. ¿Se entiende? No sé. Sí, y relacionado, ya ahora sí, cuando usted como profesional detecta que hay una disfunción fisiológica en el sostenimiento o en el comienzo de alguna erección y receta alguna de estas, por ejemplo, estas dos drogas que son las más conocidas, el tadalafil o el sildenafil, cuénteles cuáles son los pros y los contras y las diferencias. Tengo entendido que el sildenafil es más pasajero, el tadalafilo tiene un poco más de efecto, pero específicamente tienen que consultar a un urólogo
porque son como medio de venta libre y cualquier echa mano. Cuéntele al público masculino en qué casos y en todo caso, si va a usar, cómo usar, digamos, pero que no es lo aconsejable, ¿no? Claro. En este caso, no es imprescindible consultar a un urólogo, puede consultar a un cardiólogo, a un clínico. El mejor médico para todos nosotros es tener un buen clínico de cabecera o un cardiólogo que haga clínica cardiológica, ¿no? El mejor método, y esto va en contra, por eso comercialmente yo soy muy malo, el mejor médico para el hombre no es el urólogo, es el clínico de cabecera o el cardiólogo de cabecera que actúa de clínico. Y ellos tranquilamente pueden recetar alguna de estas medicaciones porque conocen al paciente, conocen los antecedentes. Ahora, hablando específicamente de farmacología, el sildenafil, como bien decís vos, tiene una vida media más corta. ¿Qué significa? Que dura menos tiempo en sangre y que el efecto dura menos. El tadalafilo es una medicación que se mantiene más en sangre y el efecto se dura más horas. En general, el tadalafilo permite la opción de tomar bajas dosis todos los días y sostener un mínimo de droga en sangre que está bueno porque no hace falta tener picos de medicación en sangre. El sildenafil por ahí se usa en situaciones más ocasionales. Ahí está, ¿Sí? ahí Cuando, está. bueno, yo no tengo una pareja estable o tengo una pareja estable, pero mi frecuencia sexual no quiero que sea tanto por los tiempos, por el ritmo, lo que sea. El sildenafil es una buena opción. O Bien. sea, cuando uno tiene que hacer una programación y tener una pareja que decir, bueno, mi frecuencia es un poquito más elevada o necesito, es el tadalafilo, a baja dosis es muy buena también. O sea que usted puede recetar como urólogo o el médico clínico, esto no lo sabía, la verdad que es muy interesante la nota. El tadalafilo lo puede recetar como toma diaria para reforzar, por ejemplo, en una pareja o en una disfunción eréctil, de acuerdo al paciente, a lo que necesite el paciente, ya digamos como una patología, como un tratamiento diario. No tenía esa, no sabía. Sí, claro, sí. Es más, la presentación del talafilo viene para eso, Ujú. por la forma, porque tiene menos dosis, los efectos tiene menos efectos colaterales, porque Exacto. al ser menor cantidad de dosis Ujú. distribuida en el tiempo, es más llevadero, es más sostenible. Sí, claro. Y esto, Doc, que estamos hablando nosotros, el tema tabú por ahí de la sexualidad en el cambio hormonal, en las distintas etapas de la vida, las mujeres tengo la sensación que lo viven con menos trauma que los hombres. ¿Qué problemas encuentra usted? Porque urólogo se lo relaciona con lo masculino, pero usted es urólogo de la morfología general del ser humano, o sea que también trata mujeres. En menor escala seguramente, o cuéntenos usted, ¿qué cosas encuentra desde el consultorio, desde este tabú del cambio hormonal, también sufrido por la mujer, de la vida, de las separaciones, de los problemas de los chicos? Tengo entendido, o me da la percepción como que tienen menos tapujo, que lo viven más libremente a esto de los cambios en la sexualidad de las mujeres. ¿Qué tiene para contarnos, Doc, de esto? Sí, sin duda, pero porque fisiológicamente hombres y mujeres, como decía el libro, unos son de Marte y otros son, no sé, de la Luna, algo así. Había un libro que se llamaba hace muchos años atrás. Las mujeres son de Marte, los hombres son de Júpiter, de la Luna. Bueno, sí, somos totalmente diferentes. ¿Y por qué lo viven natural? Eh, Porque físicamente la mujer viene programada, ¿sí? Y entonces socialmente ya se asume que la mujer, bueno, nace, se desarrolla, tiene la pubertad, la etapa de procreación y después viene la menopausia. Ujú, Pero eso no significa que la mujer tiene una fecha de vencimiento de caducidad. ujú. Simplemente que, y hoy se está viendo mucho más que la mujer ha asumido eso porque eso también le da una libertad. Cuando vos asumís algo, cuando asumís tu realidad, te da una libertad de poder elegir. Los hombres, eh, en teorías, venimos programados como para sexualmente poder ser
procreadores toda la vida, Exacto. ¿sí? Eso lo hablo entre comillas, porque con el tiempo va disminuyendo también la capacidad de fertilidad, pero en teoría podemos ser fértiles toda la vida. Entonces, eso en teoría hace que los hombres seamos sexualmente más dispuestos. Es un mito urbano. Y en realidad, lo que sucede es que a los hombres nos cuesta más asumir estos cambios porque tenemos ese rótulo, que en teoría somos fértiles toda la vida, Claro. ¿sí? Que en teoría podemos generar o procrear toda la vida, ¿sí? Y las mujeres no, por la menopausia, por eso. Pero no significa perder el deseo sexual, tampoco la menopausia, eso depende de cada persona. Entonces, por eso nos cuesta más a los hombres, porque tenemos ese mote, y culturalmente eh, estamos como obligados, ¿sí?, a querer tener sexo toda la vida. A eso me refería con el inicio de la entrevista. A veces no asumimos los cambios y a veces no asumimos que en realidad ya no tenemos tanto deseo sexual como antes. ¿Por qué? Claro. Porque fuimos cambiando, ¿sí? Entonces, la mujer lo vive más libremente. Y hay otra cosa, la mujer en ciertos aspectos es mucho más adaptable y mucho más inteligente que nosotros los hombres, ¿sí? Y con los últimos años, por lo menos yo lo veo, la mujer adquirió muchos roles masculinos y nosotros no tenemos tantos roles femeninos como en viceversa, no fue lo Claro. contrario. La mujer se fue adaptando mucho más a esta sociedad cambiante, ¿sí? Y siempre la sociedad fue mucho más exigente con las mujeres en general, ¿no? Claro, no, y también, Doc, me parece, no sé, le aporto y usted cuénteme qué le parece, esto de lo fisiológico, de que la mujer a a una determinada edad, por una cuestión hormonal, viene con el tema de la menopausia, desde el punto de vista sociológico, nos cuelga a nosotros los hombres la obligación de ser activos sexualmente hasta que nos morimos. Y como que le da una licencia a la mujer que una vez que tiene menopausia cuelga los botines y la justifica. Lo digo desde el punto de vista de lo que socialmente se le pide más al hombre y se le da permisibilidad más a la mujer, pero no tiene nada que ver con eso, porque usted está diciendo, tener menopausia no quiere decir pérdida de deseo sexual por completo, o que un hombre a los 40 años tenga la libido baja por X causa, ¿no? Sí, por eso, socialmente es un mote que nos hemos puesto o que nos han puesto los hombres de que siempre tenemos que tener ganas, y no es así. Y lo cierto también es que hoy por hoy, con todo el tratamiento de reemplazo hormonal que hay para mujeres, muchas veces uno encuentra en el consultorio mujeres que a partir de la menopausia encuentran su libertad, ¿sí? Claro, Ya no tienen riesgo de quedar embarazadas, ya no tienen claro. el miedo de tener que cambiar pañales, entonces con todo el reemplazo hormonal que hay hoy, encuentran esa libertad y esa autonomía sexual. Y el hombre, sí, vivimos como atados a ese mandato implícito que en teoría deberíamos tener ganas de tener sexo toda la vida, Ujú. pero no tiene nada que ver. Así que sí, en eso tenés razón. Doc, yo creo que también va a ser un disparador seguramente para que sigamos en contacto, pero usted es especialista en oncología y me gustaría, quizás no para hoy, pero para que pueda darnos un panorama, los dos tipos de cánceres más comunes en el hombre y la mujer. No sé, tengo entendido que prostático sería en el hombre y ovárico de quiste en las mujeres, pero como para dejar una punta, porque sabemos que usted está ocupado, pero el cáncer, arranquemos por el cáncer prostático, si usted quiere, yo disparo el tema. ¿Es un solo tipo? ¿Es agresivo o no es agresivo? Cuéntenos. Y si tenemos que dejar abierta la columna, obviamente lo dejaremos abierto porque son temas muy interesantes. Bien, sí, creo que da para dejarla abierta. En el hombre, el cáncer de próstata, sí, es el más frecuente. Hay celularmente, histológicamente, un tipo mayoritario de cáncer de próstata, pero de ese tipo de cáncer de próstata, que es el adenocarcinoma, hay diferentes grados de Ujú, agresividad. ujú. Entonces, no quiere decir que tener un cáncer de próstata no significa que ese hombre va a morir por ese cáncer de próstata. Es Bien. más, la inmensa mayoría de los hombres que tienen cáncer de próstata no mueren de cáncer de próstata. Con eso tiro un disparador Muy bueno, muy bueno. bastante fuerte, Sí. porque no quiere decir que sí o sí tenga que someterse a situaciones radicales,
hay muchas opciones en el tratamiento del cáncer de próstata, así que hay que marcar bien la cancha porque por ahí se puede prestar a confusión si uno habla livianamente del cáncer de próstata como un todo único. Claro, ¿Sí? claro. Hay diferentes tipos de cáncer de próstata dentro del mismo cáncer que es el adenocarcinoma, diferentes grados de agresividad. Claro, claro. ¿Le parece a usted, y vamos a dejar abierta esta columna, que en aproximadamente 15 días tratemos directamente los dos tipos de cánceres más frecuentes en lo masculino y en lo femenino, Doc? Sí, claro, sin duda, estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y siempre es un placer conversar con usted por la claridad, la profesionalidad que tiene y aparte porque a pesar de ser médico también tiene un mensaje de vida detrás de su expertise en medicina y nos sirve mucho también a la población. Saludos, Fabio, que tenga un buen fin de semana. Bendiciones. Gracias, el doctor Lucas Brites, que va a ser, me parece, nuestro urólogo de cabecera, un columnista más.